Evodia levantó su copa antes de que yo siquiera terminara de poner el último plato en la mesa. Compramos la casa. Ahora tú te quedas solita aquí, lo dijo con voz alegre, casi como si me estuviera haciendo un favor enorme en vez de echarme a la calle. Por un segundo el comedor se quedó sin ruido. Mi hijo Iker ni me miró, solo clavaba el tenedor en el puré, rayando la misma línea una y otra vez, como si quisiera borrar algo. Sentí que el aire se me atoraba, no de sorpresa, sino porque al fin confirmaba lo que había sentido todo el día. Aún así me mantuve derecha. ¡Qué bueno!, dije bajito, calmada, porque yo también tengo noticias. El ambiente se puso tenso. Hasta la lámpara de arriba parecía alumbrar diferente, más fría. La sonrisa de Renata se le tambaleó un poquito, pero levantó la barbilla para disimular. ¡Qué padre! Lo platicamos después de la cena, dijo, aunque se le notaba el nervio en cómo apretaba la copa. No esperaba que yo respondiera nada. Horas antes había pasado por el cuarto de lavado y escuché a Iker susurrar apurado: no va a pelear. Déjala que crea que se queda. En ese momento me dije que había oído mal. Ahora esas palabras regresaban claritas, encajando perfecto con lo que pasaba enfrente de mí. Vi cómo se le tensaban los hombros a Iker. La culpa se le transparentaba en cómo esquivaba mi mirada. Parecía un hombre cargando un secreto que le pesaba demasiado, pero que no quería soltar. Renata, en cambio, había ensayado su seguridad. El tono firme, el momento elegido, cómo recorría la mesa con la mirada. Todo lo había planeado. Los demás de la familia se removían incómodos, fingiendo que les importaba mucho el plato. Nadie dijo nada. Nadie preguntó qué noticias eran las mías. No podían con la bomba de Renata todavía flotando en el aire como humo de copal. Doblé la servilleta con cuidado en mi regazo para que no se notara el temblor de las manos. Ellos ya habían decidido, pero yo también. Y mientras el silencio se estiraba en la mesa, supe que tenía que entender bien qué estaban tramando. La cena avanzaba despacito, como si todos tuvieran miedo de respirar hondo. Renata mantenía esa sonrisa brillante y perfecta, la que pone cuando quiere que todos la admiren. Se inclinó hacia mí, con la cabeza ladeada casi con lástima. Y de verdad, Evodia, gracias por vivir aquí sin poner un quinto. Nos ayudó a ahorrar un chorro. Su voz era dulce, pero con filo en las orillas. Yo me quedé quieta, las manos cruzadas junto al plato. Hace tiempo aprendí que el silencio dice más que cualquier pleito. Enfrente Iker se movía inquieto en la silla. Asentía a lo que decía Renata, aunque el tenedor flotaba sobre la comida sin tocarla. La vergüenza le pasaba por la cara, en oleadas cada vez más fuertes. No podía mirarme. Me pregunté si también habría ensayado eso, no ver a los ojos a la mamá que estaba traicionando. Cuando terminó la cena, todos se dispersaron rápido con la excusa de levantar. Yo recogí platos uno por uno hasta el fregadero. La casa resonaba con esos ruiditos caseros, pero por debajo se colaban voces por el pasillo, bajitas, urgentes, no para mis oídos. «Va a firmar si le ponemos los papeles enfrente», dijo Renata. Nunca lee los detalles. El tenedor se me resbaló contra el plato. Me quedé parada, dejando que el chorro de agua tapara el golpeteo en mis oídos. Iker contestó con voz rota: «No puedo presionarla ahorita. Tengo deadlines, ya voy atrasado. No aguanto otro problema». «Esto no es otro problema», siseó ella. «Es la única forma de avanzar». Se oyó un roce, quizá Iker retrocediendo, y luego un suspiro cansado. Me sequé las manos despacio, cada movimiento a propósito. Esto no tenía que ver con agradecimiento, ni con límites, ni con el cuento de dejarme quedar, ni siquiera con independencia. Era estrategia, un plan que necesitaba mi firma, un plan que me quería dócil, ignorante y sola. Me alejé del fregadero, ya sabiendo qué hacer después.
Me metí a mi cuarto antes de que alguien viniera a buscarme. La casa se sentía distinta, los pasillos más angostos, cada puerta guardando un eco nuevo. Cerré la puerta suavecito y me arrodillé junto al baúl de cedro al pie de la cama. Debajo de colchas y álbumes viejos estaba la caja de metal que Jonás me había dado meses antes de su última operación. Para cuando necesites claridad, me dijo. No entendí entonces. Ahora sí. La subí a la cama y abrí el broche. El clic sonó más fuerte de lo normal. Adentro todo estaba ordenadito como a él le gustaba, sobres apilados documentos en fundas de plástico, una carta con mi nombre en su letra firme. Lo primero que saqué fue la escritura original de la casa Mi Casa. Recorrí con el dedo mi nombre, al lado de propietaria mi firma abajo fechada, unos días antes de que Jonás entrara al quirófano. Debajo años de recibos de predial, todos a mi nombre solo. Él lo había transferido calladito para no cargar a Iker con la herencia y asegurarse de que yo nunca dependiera de nadie. Desdoblé la carta de Jonás al final. Sus palabras eran sencillas, firmes, igualecito a él. Escribió que quería que viviera sin miedo, que tuviera algo completamente mío y que lo defendiera si alguien intentaba correrme. No dijo nombres. No hacía falta. Me senté al borde de la cama, los papeles en el regazo. Las voces del pasillo volvieron en pedacitos, firmas, papeles, sacarme de aquí. Ellos creían que quitaban a una visita a alguien que sobraba en su nueva vida. Pero la verdad era más filosa, más limpia. Estaban parados en una casa que nunca les había pertenecido. Guardé los documentos con cuidado, sintiendo que algo dentro de mí encajaba y volví a tomar la carta mientras me preparaba para lo que seguía. A la mañana siguiente encontré a Iker en la cocina, parado frente a la barra, como si no recordara para qué había ido. Los hombros caídos, el pelo revuelto, ojeras más oscuras que nunca. Parecía alguien que llevaba un peso desde hace años, no solo una noche. Me acerqué despacio. «¿Estás bien, mijo?» No se volteó. Apretó el borde de la barra. «Cosas del trabajo», dijo cortante, la voz temblando, al final traicionando lo que quería esconder. Antes de que pudiera decir algo, Renata entró como si hubiera estado esperando atrás de la puerta. Le puso una taza humeante en las manos con ternura ensayada. «Toma, amor. Confía en mí. Todo va a salir bien si sigues adelante. Seguir adelante». La frase cayó pesada entre nosotros. Iker asintió sin levantar la vista. Sostenía la taza, pero no bebía, mirando fijo un punto en el piso. Vi cómo se le crispaba el hombro. Cuando Renata le tocó el brazo, un movimiento chiquito, casi invisible, pero clarísimo, para una mamá que ha leído a su hijo toda la vida. Renata no notó nada. Bajó la mano por su brazo y la dejó posesiva en el codo, guiándolo a la mesa. Su sonrisa era suave, segura de quien cree que el resultado ya está escrito. Me senté enfrente. Iker mantenía la mirada baja, como si mirarme pudiera romper la pared frágil que había armado. El cansancio en él no era solo físico, era de los que deja la preocupación cuando te aprietan despacio y sin parar. Murmuró algo de un deadline en el trabajo, de que todo se sentía inestable. Renata contestó por él, fluida como siempre, como si supiera exactamente qué palabras le faltaban. Lo vi sentado medio derrumbado en sí mismo, medio sostenido por obligación, y la verdad me cayó de golpe. Iker no actuaba por maldad, se estaba ahogando, y lo que Renata lo había enredado estaba jalándolo hacia abajo como cualquier corriente fuerte. Lo oí antes de verlo. Una puerta cerrándose de golpe, luego el ruido de papeles. El sonido de quien esconde algo. Salí al pasillo justo cuando se apagaba el ruido, y por un momento pensé que lo había imaginado. Pero el aire tenía esa quietud cargada que ya conocía en esta casa, el silencio que deja los secretos.
Me acerqué al cuarto de visitas, el que Renata mantenía impecable por si llegan visitas. La puerta estaba entreabierta. Sobre la cama contra la colcha clara, una carpeta negra. Dudé solo un segundo y la abrí. El primer papel era una solicitud de préstamo con números inflados que no se parecían a la realidad, ingresos que no cuadraban con el sueldo de Iker, proyecciones de ensueño y una declaración de que el deudor usaría bienes raíces personales como garantía. Pasé la hoja. Ahí, en letras gruesas, mi dirección. Mi casa, puesta como garantía pretendida. Se me erizó la nuca. Volteé a la tercera página y se me hizo bola el estómago. Abajo había una línea para firma mi nombre tipeado arriba de un espacio en blanco esperando. Apreté la carpeta. No solo planeaban presionarme, ya me habían metido en el chiste. Se oyeron pasos en el pasillo. Cerré la carpeta, la dejé exactamente donde estaba y salí sin que me vieran. Cuando llegué a la cocina, el corazón ya me latía normal, pero el saber se me quedó clavado adentro. Esa tarde encontré a mi nieta Citlali sentada en los escalones de atrás, limpiándose los ojos con la manga. Se asustó al verme. Abue susurró temblorosa: «Mamá dice que ya no vas a vivir aquí mucho tiempo». Esas palabras dolieron más que cualquier papel de esa carpeta. No era solo un plan de lana, era un desalojo del corazón preparado desde mucho antes del brindis de anoche. Le toqué el hombro suave, calmándonos a las dos, y entendí que esto iba mucho más lejos de lo que imaginaba y que tenía que ver a dónde llegaba. La cena esa noche estuvo más callada que nunca de ese silencio que se te mete bajo la piel. Iker no dejaba de ver el celular como esperando algo que no quería que llegara. Renata, en cambio, tenía cara de quien va a forzar que pase lo que sea. Dejó el tenedor y habló con seguridad. Firmamos esta semana. El inversionista no espera. Iker se puso tieso. El tenedor se le quedó en el aire. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, pidiéndole en silencio que parara, pero no lo dijo. Puse la servilleta en mi regazo y contesté antes de que él encontrara salida. «Inversionista», dije tranquila. «¿Para qué propiedad?» El tenedor de Renata se le cayó y sonó contra el plato como campana de alerta. Recuperó rápido, pero no lo suficiente para esconder el pánico en la cara. Iker carraspeó. «No es nada, mamá. Solo una oportunidad chiquita que oyó. Nada que involu. Me gustaría saber», dije sin alterar la voz, «¿cómo piensan vender algo que no es de ustedes?» Se le murió la frase. El cuarto se congeló. Hasta el zumbido del refri se oía fuerte. Los ojos de Renata brincaron a Iker, luego a mí, buscando dónde agarrarse. «No estamos vendiendo nada», dijo ya sin dulzura. «Es una sociedad para construir nuestro futuro. Un futuro construido sobre la base de quién», pregunté bajito. Me levanté despacio y puse un sobre en el centro de la mesa. Nadie lo había visto antes. Lo tenía guardado desde hace años, esperando el momento de claridad. Ahora estaba ahí chiquito, pero imposible de mover. No lo abrí. No hacía falta. «Esto nos toca a todos», dije. Iker miró el sobre como si fuera a quemar la mesa. Levantó la mano un poco, luego la dejó caer atrapado entre el instinto y el miedo. La tormenta que llevaba meses armándose en esta casa por fin había llegado, y esperé a ver para dónde se rompía. Iker tomó el sobre como si pesara más que papel. Dudó en el borde antes de sacar la escritura. Vi cómo cambió su cara, primero confusión, luego un reconocimiento enfermo. Leyó la fecha, leyó la firma, leyó el nombre solo en la línea de propietario. Se le fue el color de la cara. Abrió la boca, pero las palabras no salían. Renata se lanzó sobre la mesa y le quitó los papeles. «Esto es imposible», dijo con aliento cortado. «Tiene que estar escondiendo algo. No hay manera de que…» Se paró de golpe mirándome. Yo no di nada, ni enojo, ni explicación, ni victoria.
Solo dejé que el silencio creciera. A veces el silencio es lo más cerca que uno está de la verdad. Iker me miró otra vez, voz baja y temblorosa. «Mamá, esto, ¿por qué nunca Renata lo cortó?» «No importa, no cambia nada». El inversionista ya cerró la boca de golpe, pero ya era tarde. Las palabras se habían escapado como aceite en piso rápidas reveladoras. Iker se volvió a ella despacio. «Inversionista», titubeó buscando escape. «No es nada, solo un contacto mío». Me quedé quieta esperando. Se le quebró la compostura. Mi tío admitió. Necesitaba garantía para una sociedad. Algo temporal. Nos hubiera ayudado a todos. No tenías que preocuparte. Iker la miró como si viera a una desconocida. ¿Ibas a usar la casa de mi mamá para eso? Sin decirme, no es que ella la necesite para siempre, soltó Renata. Y nunca se habría dado cuenta si todo salía bien. Las palabras le pegaron duro. Empujó la silla, las patas raspando feo el piso. «Estabas arriesgando todo», dijo bajito. «Todo». Renata abrió la boca para discutir, para torcer la historia otra vez, pero la seguridad que había tenido meses empezaba a desmoronarse. Y mientras la verdad se caía a nuestro alrededor, supe que no la dejaría caer sin pelear. Me preparé para lo que intentaría después. Iker se quedó sentado en el comedor mucho después de que Renata dejó de hablar la escritura, en una mano la carta de su papá, en la otra. Los dos papeles se veían frágiles contra su agarre tenso, pero pesaban más que nada en años. Lo vi desdoblar la carta, otra vez, alisando los dobleces con un pulgar que temblaba poquito. La letra de Jonás, firme e inconfundible, llenaba la página. Iker leía despacio, absorbiendo palabras pensadas para un día como este, sobre proteger a la familia, cuidar mi futuro, asegurarse de que nunca quedara vulnerable. Vi el momento en que le llegaron. Los hombros se le bajaron no de derrota, sino de reconocimiento. Renata caminaba atrás de él inquieta y filosa. «Iker, escúchame. Si no actuamos rápido, tu mamá arruina la única chance que tenemos». Su voz andaba entre urgencia e irritación, pero ya no lo agarraba como antes. No levantó la cabeza hasta que ella se acercó. Entonces me miró. De verdad me miró. Era la mirada de un niño recordando algo esencial que había olvidado. Las comidas que le hice las noches en vela con fiebre, cómo sostuve a la familia cuando Jonás se fue, todo eso subió calladito detrás de sus ojos. «Debí preguntarte qué pasaba», susurró. No había reproche, solo arrepentimiento. Ya no defendía a Renata, ya no se escondía de mí. Elegía claridad aunque doliera. «Ahora ya sabes», dije suave. Cerró la carta y la puso junto a la escritura con cuidado casi reverente. Respiró hondo, como saliendo de una niebla en la que no sabía que vivía. Renata cruzó los brazos, negándose a que la dejaran fuera. «Entonces eso es todo. ¿Vas a tomar partido de ella?» Después de todo lo que planeamos, Iker no contestó de inmediato. Miró los documentos, la verdad al descubierto, y cuando habló, su voz traía una calma que no había tenido antes. Y vi que lo que viniera después empujaría a Renata más lejos de lo que estaba lista para ir. Por la tarde, la casa se había calmado en un silencio tenso, de esos que quedan después de la tormenta, pero antes de abrir ventanas. Oí la puerta principal abrirse y los tacones de Renata golpeando el piso de entrada con fuerza decidida. Cuando salí al pasillo, no venía sola. Un señor de traje, mal entallado, estaba con ella, agarrando un maletín. Tenía cara de quien cree que con papeles se arregla todo. Renata me señaló con gesto seco, como presentando un problema que esperaba que él quitara. «Este es el asesor del que te hablé», anunció cortante. «Vino a explicarte por qué necesitas cooperar». El hombre abrió el maletín, revolvió papeles y miró la escritura que Iker había dejado en la mesa.
No me miró al hablar. Sin su firma no hay trato, no hay garantía, no hay aprobación, nada. A Renata se le crispó la cara, pero se recompuso rápido. «¿Va a firmar?», dijo. «No entiende el panorama completo». Di un paso adelante, sintiendo el piso firme bajo mis pies. «No me van a meter papeles por debajo de la puerta», dije. «No van a engañar a mi hijo. Y no van a usar mi casa para una apuesta». El asesor me miró al fin, luego a Renata, y empezó a guardar todo sin decir palabra. Ya había visto suficiente. A Renata se le empezó a quebrar la cara. «Lo estás haciendo a propósito», soltó. «Estás arruinando todo por lo que hemos luchado». Como ni Iker ni yo contestamos, cambió, suplicó, acusó, volvió al enojo. «Iker, háblale, hazla entrar en razón». Él no se movió, la miró con una tristeza callada que la descolocó más que cualquier grito. Cuando se acercó y exigió «elige nosotros», o ella por fin contestó: «Elijo la honestidad». Fue suave, pero cortó el cuarto clarito. El asesor carraspeó, murmuró algo de otras citas y se salió solo. La puerta se cerró detrás. Renata se quedó sola en la entrada, el silencio apretándola, mientras entendía que cada palanca que creía tener se le había escurrido de las manos. Supe que el siguiente momento mostraría de qué era capaz cuando la arrinconaban. Renata empacó su maleta en un silencio tan filoso que raspaba las paredes. No discutió, no amenazó con otro plan, no intentó convencer a Iker con un último ruego. Solo cerró el zipper, agarró la maleta y salió por la puerta principal sin voltear. La puerta se cerró suavecito y por primera vez en meses la casa pareció respirar. El silencio que siguió no era vacío ni tenso. Se asentó suave, como algo volviendo a su lugar. Me quedé en la entrada un rato largo, dejando que esa paz me llegara. Iker apareció arriba de la escalera. La cara diferente, menos tensa, menos oscura, como si el peso que cargaba se le hubiera caído al fin. Bajó despacio. Mamá dijo bajito: «Perdóname». No había teatro en su perdón ni intento de cambiar el pasado. Solo sinceridad golpeada pero real. Asentí, no triunfante, sino entendiendo. Por primera vez en mucho tiempo lo vi como antes, un muchacho que siempre quiso hacer lo correcto, aunque se perdiera en el camino. «Ya sé», dije, y con eso bastó. Pasaron semanas con ritmo tranquilo. La casa se aligeró, no físicamente, sino en el alma. Mis nietos volvieron a llenar la sala, con juegos, risas, ya sin tensión escondida. Iker empezó a quedarse tarde en la oficina, no por miedo, sino por ganas. Hablaba de proyectos, otra vez ideas, que le importaban, decisiones que por fin eran suyas. Una noche, cuando todos dormían, abrí la caja de metal y leí la carta de Jonás una vez más. Su letra seguía firme, como él, segura, paciente, convencida de la vida que esperaba que yo siguiera construyendo. La doblé y la guardé en su lugar. La casa seguía siendo mía, pero más importante, la paz había vuelto a sus cuartos, acomodándose en rincones que antes tenían incertidumbre. Y mientras me sentaba en el silencio, supe que quedaba una verdad más, esperando su momento para salir lista, para dar forma a lo que viniera después.